Las entrevistas del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que la salud? Por eso nosotros tratamos de dedicar los viernes a entrevistas con médicos. Nos complace recibir a la doctora Florencia Aguirre. Ella es argentina, ejerce su carrera en su país, es neuróloga, pero especialista en enfermedades neuromusculares y también en lo que se llaman enfermedades raras. Doctora, muchísimas gracias, buenos días por estar en nuestro programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Bienvenida a República Dominicana y a Telematutino 11. Qué bueno que esté esta mañana aquí. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades neuromusculares que usted trata con más frecuencia en su consulta, tanto pública como privada? Porque usted ejerce públicamente, pero también tiene su consultorio privado. Exacto. Yo dentro de las enfermedades neuromusculares, que es mi área de estudio, me dedico a las enfermedades autoinmunes neuromusculares, aquellas enfermedades que tienen un mecanismo que tiene que ver con la autoinmunidad, donde el paciente genera de alguna manera este rechazo a alguna parte de su propio organismo, y dentro de ellas las más frecuentes dentro de las enfermedades neuromusculares son la miastenia gravis, las neuropatías inmunomediadas como el Guillain-Barré o las neuropatías inmunomediadas crónicas, pero en mi centro fundamentalmente hay un área de tratamiento de pacientes con miastenia gravis. Ok, ¿qué tan frecuentes son las enfermedades neuromusculares en la población mundial? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Las enfermedades neuromusculares, desde que incluye las neuropatías, que es una entidad frecuente, están representadas en el orden de, diríamos, cerca del 5 al 10% de las enfermedades neurológicas. Hay algunas que son más prevalentes que otras, hoy justo nos toca hablar de aquellas más raras, pero algunas de ellas están dentro incluso de las más prevalentes. Neuropatías en general, el 1% de la población puede tener. ¿La miastenia gravis qué es? La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. Como decía, las enfermedades autoinmunes tienen que ver con el desarrollo de mecanismos que en realidad están orientados a protegernos de la infección por microorganismos, pero en este caso esa dirección erróneamente va dirigida a proteínas del propio organismo. Eso es lo que hace que el paciente se enferme. En este caso, la proteína que reconocen estos anticuerpos está localizada a nivel del músculo. Es por eso que cuando estos anticuerpos identifican este antígeno localizado en el músculo y tratan de desembarazarse o protegerse de él, inflaman, lastiman los músculos de los pacientes, y por eso la característica fundamental tiene que ver con la debilidad muscular. Los pacientes se sienten débiles a causa de este compromiso. Quizá ese es el primer paso, es decir, la debilidad. Muchas personas, yo sé, televidentes, han tenido contacto con algún paciente que tenga miastenia grave, que de repente comienzan a sentir cansancio y luego pierden el movimiento hasta el punto de que no pueden abrir los ojos, en algunos casos. ¿Cómo, si diagnosticar esa enfermedad a tiempo, si tiene más posibilidad del paciente de recuperación más rápida? Yo veo que aquí se han tratado hasta con cirugía. ¿Cómo identificarla? ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son los tratamientos actualmente que se están usando para esta enfermedad? La miastenia gravis es una enfermedad crónica, pero por suerte tiene tratamientos. Hoy hay tratamientos disponibles, con lo cual hacer un diagnóstico adecuado y certero es muy importante para poder ofrecerle al paciente la mejor terapia. Los síntomas, sobre todo iniciales, que muchas veces alarman al paciente, lo llevan a la consulta, tienen que ver justamente con la debilidad de los músculos oculares. Esto que comentabas de la caída del párpado, que lleva a que el paciente luzca muchas veces con ojos cerrados, es uno de los elementos iniciales en la enfermedad. Se quejan de visión doble en algunas ocasiones porque tiene que ver justamente con esta debilidad a nivel de los músculos que guían el ojo, y al desalinearlos eso genera una sensación de visión doble que a veces es erróneamente interpretada como mareo, que no es una enfermedad propia de la enfermedad. Luego muchas veces estos síntomas se extienden y comprometen otros músculos. Los pacientes pueden quejarse de debilidad en los brazos, por ejemplo, y que les cuesten tareas como peinarse, como cepillarse los dientes o levantar cosas pesadas en las piernas, y pueden tener dificultades. No lo postra en una cama muchas veces. En ocasiones sí. La verdad es que de ahí la importancia de un diagnóstico certero, porque insisto en esto, que son enfermedades que tienen tratamiento. Con lo cual, en este caso, ¿cuál es el tratamiento? Hay varias líneas de tratamiento dependiendo de la severidad del paciente, pero el enfoque de tratamiento, desde que son enfermedades mediadas por la inmunidad, tienden a disminuir esas defensas. O sea, es importante usar
fármacos que limiten la acción del sistema inmune para dar lugar a la recuperación y a la desinflamación de los músculos de estos pacientes. En esta línea hay muchas terapias, muchas además de ser efectivas, cada vez más buscan mejorar el perfil de seguridad del paciente, limitar los efectos adversos que a veces están relacionadas con estos tratamientos. Por suerte, cada vez hay nuevas estrategias de tratamiento disponibles para que estos pacientes, como comentabas, que pueden llegar a estar postrados, tengan una calidad de vida totalmente normal. Doctora, pero también usted habla, primero, que de las enfermedades neuromusculares hay muchas que hay un 1% de la población que puede padecerla. Me gustaría que nos dijera cuáles son esas que ya no son tan raras, pero que sí existen y están dentro de ese campo. Y lo otro, las otras enfermedades que son consideradas raras, porque para nadie es un secreto de que muchas personas tienen alguna sintomatología y el médico tratante no da con lo que tiene y puede caer dentro de ese grupo de enfermedades que son difíciles de diagnosticar y caen dentro del área de enfermedades raras. Bueno, como comentabas al principio, de las más frecuentes dentro de la neurología, la epilepsia y las enfermedades de los nervios periféricos son las entidades más frecuentes. De los nervios periféricos. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se manifiesta? Los nervios son esos cables que llevan y traen información desde el sistema nervioso central hasta la periferia. Son los efectores cuando decidimos movernos, de efectivamente que los músculos se muevan, y también traen la sensibilidad, con lo cual la falta de fuerza y los trastornos de la sensibilidad son sus síntomas predominantes. Hay muchísimas causas, la diabetes es una de ellas, de allí que son situaciones muy frecuentes en la población general. Decir neuropatía es decir que el paciente tiene una enfermedad en estos cables que llevan y traen la información, pero nada nos dice de la causa del paciente. Hay muchísimas causas diferentes de neuropatías y dentro de estos hay causas más frecuentes, como la diabetes comentábamos por ejemplo, y hay causas más raras que incluso pueden entrar dentro de las enfermedades raras, como determinadas neuropatías de causas genéticas difíciles de diagnosticar, con la limitación que tienen estas enfermedades raras también, que se investiga poco a veces, porque hay pocos pacientes y esto es lo que trae que haya muchas veces no solamente una dificultad en el diagnóstico, sino también dificultades en el tratamiento, porque es poco a veces lo que se ha investigado para tratar estos pacientes. Ese es el gran desafío cuando estamos frente a estas enfermedades tan raras. Doctora, cuando usted señalaba que entonces se atacaba, hay medicamentos que atacan el sistema inmunológico, pero a su vez eso no lo debilita y expone al paciente a otras enfermedades, porque el sistema inmunológico es el que previene que usted no sufra de cáncer o que no le dé una gripa, etcétera. Exactamente, ese es el gran desafío. En realidad hay un arsenal de fármacos inmunosupresores que hasta el día de hoy vienen mejorando la sintomatología de la miastenia, pero ahora nos enfrentamos a los perjuicios de la medicación inmunosupresora. Por eso, cada vez se buscan más tratamientos dirigidos contra partes muy puntuales dentro del sistema inmune, que permitan no solo tratar a la enfermedad, sino no perder la protección de esos pacientes frente a la batalla contra otras enfermedades infecciosas a las cuales, por supuesto, tienen derecho a tener asociadas. Entonces, es importante tratar la enfermedad de la manera más segura posible. Por eso, si bien hay tratamiento, siempre vale la pena investigar más, incorporar nuevas terapias que están siendo disponibles para la miastenia con un perfil de seguridad mejor desde que tienen una acción más limitada en esta cascada autoinmune. Jacqueline mencionaba, y sí yo he oído casos en República Dominicana, ¿qué es Guillain-Barré? El Guillain-Barré es otra de las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso periférico, en este caso no dirigido a la unión neuromuscular, como hablábamos en la miastenia gravis, sino directamente a los nervios, que eran estas estructuras que estábamos hablando anteriormente. El Guillain-Barré es una enfermedad monofásica, tiende a afectar una única vez al paciente y sucede muchas veces posterior a una infección de vías aéreas superiores, a una infección gastrointestinal, a síntomas que pueden ocasionar síntomas como diarrea,
el sistema inmune se confunde y en el afán de protegerse contra esa entidad infecciosa, dirige anticuerpos que erróneamente reconocen a proteínas de los nervios como extrañas. Eso es lo que genera esta inflamación de los nervios y desde que los nervios son importantes no solamente para mover los brazos y las piernas, sino también los músculos respiratorios, para controlar el sistema autónomo en los manejos de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pueden tener situaciones de mucha gravedad y amerita un rápido diagnóstico y tratamiento para paliar estas potenciales complicaciones que hacen estos pacientes. Pero se recupera el paciente. Pero se recuperan la gran mayoría de las veces, sin secuelas. Con su permiso, doctora, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos porque ahora es que faltan enfermedades neuromusculares y raras que tratar. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana contamos con la participación de la doctora Florencia Aguirre. Ella es neuróloga argentina, especialista en enfermedades neuromusculares y enfermedades raras. Está de visita a nuestro país participando en un evento justamente para tratar en una de las enfermedades de las que ella tiene más experiencia, que es la miastenia gravis. Doctora, después del COVID hay todo tipo de, de estudios, de incidencias, de estadísticas, de que hay enfermedades que han tenido rebrote, que se han exacerbado después del COVID. En el caso de esas enfermedades que tienen que ver con el sistema autoinmune, ¿cuál ha sido el comportamiento, si hay estadísticas al respecto después del COVID, la vacuna y los efectos secundarios? Bueno, es muy interesante, empieza a haber algunas estadísticas, la verdad es que el COVID apareció de golpe y tardaron en poder entender cuál iba a ser el comportamiento de estas enfermedades autoinmunes en el contexto de la pandemia, ya sea a la hora de los pacientes que tenían esta enfermedad, cuyo de acuerdo a la región donde estuvieran era difícil el acceso a la salud y a continuar sus tratamientos, como por otra parte cómo iba a impactar una infección en pacientes con este tipo de enfermedades. La realidad es que puntualmente en el caso de la miastenia gravis, nosotros estudiamos a nuestros pacientes viendo que la mortalidad fue ligeramente superior en estos pacientes y la realidad es que también lo que se empezó a observar fueron nuevos casos de enfermedades autoinmunes presuntamente gatilladas luego de la pandemia de infección asociada a COVID. Es decir, esta movilización del sistema inmune de alguna manera podría ser un terreno fértil para el desarrollo, para funcionar como gatillo de algunas enfermedades autoinmunes. Usted habla, doctora, del diagnóstico. Entonces, en ese caso de enfermedades raras que existen, qué sé yo, 1000 pacientes en el mundo con esa enfermedad y lógicamente no hay conocimiento. Y he visto que se tarda a veces años en lograr llegar al diagnóstico. ¿Cómo abordar eso? ¿Cómo usted definir lo que es, por ejemplo, una enfermedad rara? Y si se llega en algún momento a definir de qué se trata. Realmente es muy frustrante muchas veces este camino para el paciente. Por suerte, desde que empezamos a reconocerlas, yo diría que las enfermedades que venimos hablando hasta aquí, la miastenia gravis y el Guillain-Barré, no están dentro de las enfermedades raras porque tienen una prevalencia y un conocimiento lo suficientemente difundido ya, pero sí es cierto que cuando hablamos de enfermedades raras, que están encuadradas en aquellas con una prevalencia mucho menor, tanto los pacientes, los médicos están menos alertas de estas eventualidades y es lo que hace que se tarde en algunos casos con un promedio de 4, 5 años de acuerdo a la enfermedad responsable a llegar el diagnóstico. Mejor, doctora. Y en algunos casos sí, y la verdad es que a diferencia de las enfermedades autoinmunes que veníamos conversando recién, en enfermedades con otra fisiopatología, a veces un diagnóstico tardío limita mucho las oportunidades de tratamiento. Y eso es lo que encierra, digamos, muchas veces a los pacientes en esta situación. La falta de diagnóstico, la falta, por consiguiente, de una oportunidad terapéutica, de manera que vale la pena difundir aquellas enfermedades que empezamos a conocer, en algunos casos con una prueba diagnóstica accesible, solo que es importante que los médicos tengamos presentes cuáles son los indicios que nos van a llevar a solicitarlo. A veces no solamente es la limitación de poder realizar determinado estudio, sino conocer
cuáles son las presentaciones clínicas que nos van a llevar a la correcta solicitud de estos estudios. El médico tratante en estas enfermedades debe ser un neurólogo. Dependiendo de la enfermedad, claro que sí. Si estamos hablando de enfermedades raras neurológicas, por supuesto. Sí, que de eso estamos hablando. Y bueno, aquí el doctor Google me dice que dentro de esas enfermedades musculares raras están los calambres musculares, la diastrofia muscular, enfermedades neuromusculares, esclerosis múltiple, la llamada fibromialgia, miastenia grave que hemos hablado, miositis, sarcoma de tejido blando. También distrofia muscular, esclerosis lateral amiotrófica, atrofia muscular espinal, es decir, que son varias patologías. Sí. Varias. Las enfermedades neuromusculares son aquellas que comprometen el sistema nervioso periférico, con lo cual pueden afectar los músculos, como en el caso de las distrofias que mencionabas, los nervios, estábamos hablando de algunas neuropatías hereditarias raras, la placa neuromuscular, como en el caso de la miastenia gravis, la motoneurona, como el caso de las enfermedades de motoneurona, como la atrofia muscular espinal, que es una enfermedad genética. Así que sí, hay gran variedad dentro de esta área de enfermedades neuromusculares. El caso de la esclerosis, que sí yo he escuchado muchos casos en la República Dominicana, que presentan mejorías, pero de repente caen en cama y que aparentemente es incurable. En el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, que es aquella esclerosis que compromete las motoneuronas y que es parte de las enfermedades neuromusculares, es una enfermedad crónica, degenerativa, con un pronóstico bastante desfavorable hasta hoy para los pacientes que la padecen y que llevan a situaciones de debilidad que comprometen tanto los músculos de los miembros, que limitan su movilidad, como también los músculos necesarios para la deglución, para la respiración, para la fonación, de manera que todos los músculos voluntarios se ven afectados cuando se comprometen las motoneuronas. Los corticoides son muy utilizados en las enfermedades que hemos planteado acá. En las enfermedades autoinmunes, como hablábamos en la primera parte de la charla, los corticoides aún hoy son una herramienta que muchas veces utilizamos en estos pacientes. Digo aún porque es una estrategia de tratamiento que nos genera reparos tanto a los médicos que los utilizamos como a los pacientes, porque las dosis y en el tiempo que se usa para tratar estas enfermedades generan mucha sintomatología asociada. Retención de líquidos, aumento de peso, irritabilidad, osteoporosis, hipertensión arterial. Es decir, hay un combo de situaciones clínicas asociadas al uso de corticoides. Por eso es importante la búsqueda de asociar otros tratamientos que nos permitan disminuir el tiempo y la dosis de corticoides en los pacientes en quienes lo necesitamos. ¿Estas enfermedades son más prevalecientes en mujeres o en hombres? Son más frecuentes en mujeres. En mujeres. Sí. Por definición, las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres. En el caso de la miastenia gravis, hay un pico de inicio de esta enfermedad, que es antes de los 50 años en pacientes jóvenes, donde está muy representado por las mujeres. La diferencia mujeres-hombres es bien importante en este grupo, pero hay un segundo pico después de los 50 años, donde se empieza a equiparar la proporción de hombres y de mujeres. Incluso en algunas poblaciones como la nuestra es más frecuente en hombres que en mujeres, cuando debuta tardíamente la enfermedad. No tiene que ver con el tema de la raza ni cuestiones genéticas. Hay cuestiones genéticas relacionadas que predisponen a el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Yo explicaba que las enfermedades autoinmunes tienen que ver con que en algún momento el organismo genera anticuerpos dirigidos contra proteínas del propio organismo. ¿Qué gatilla o qué favorece esta situación? Es algo menos cierto, menos conocido, pero dentro de esto los factores genéticos, los factores hormonales, otros factores ambientales como las infecciones virales, por ejemplo, son situaciones que juegan un papel definitivamente. Bueno, qué pena no tener más tiempo, pero de verdad le agradecemos mucho a la doctora Florencia Aguirre. Yo sé que los médicos dominicanos se van a dar un gran banquete con la charla que usted le va a ofrecer sobre estas enfermedades neuromusculares y las enfermedades raras, y muy especialmente su especialidad, que es la miastenia gravis.
una feliz estadía en República Dominicana y Gracias. de nuevo le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias por invitarme. Nos vamos a comerciales y en el próximo segmento vamos a hablar también de salud, pero de salud espiritual.